vamos a hablar de la terapia con lutecio 177 de Otatoc, la visión del médico nuclear. Bueno, y claro que no tengo conflictos de interés. Este es el contenido que vamos a revisar. Digamos muy rápidamente las generalidades de las neoplasias neuroendocrinas, principio de teranóstico, el teranóstico de neoplasias neuroendocrinas, la terapia con lutecio 177 y nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología. En cuanto a las generalidades de los neoplasias neuroendocrinas, entonces vemos que es un grupo heterogéneo de neoplasias que tiene una presentación relativamente rara, digamos que ha sido cada vez ahora más frecuente, que se localizan en su mayoría en el tracto gastroenteropancreático, el 60-70%, y de esta localización pues tienen una distribución específica. Las más frecuentes son del intestino delgado, seguidas por recto, colon, páncreas y apéndice. Están también las neoplasias neuroendocrinas de pulmón, conocidos también como carcinoide pulmonar, que representan el 2% de todos los tumores pulmonares y 30% de las neoplasias neuroendocrinas. Las neoplasias neuroendocrinas en general, tanto las grado 1, grado 2 bien diferenciadas como también las grado 3, se caracterizan por una alta expresión de receptores de somatostatina, que eso es, ya sabemos, con las charlas anteriores, digamos, es el fundamento de la terapia y del diagnóstico de tumores neuroendocrinos de nosotros con medicina nuclear, y se caracterizan también porque sintetizan y secretan péptidos, neuraminas y marcadores específicos que nos sirven para hacer diagnóstico, seguimiento. El 20 a 30% son funcionantes, eso quiere decir que como producen estas sustancias vasoactivas que les estoy diciendo, pueden secretar serotonina y los pacientes pueden tener síntomas como diarrea, dolor abdominal, rubor o valvulopatía derecha. Tienen una incidencia de 7 por 100.000 personas reportada en el 2012, creo que ha aumentado en realidad. 12.000 personas en Estados Unidos son diagnosticadas cada año. 175.000 personas conviven con esta enfermedad y la tasa de supervivencia es variable. Depende mucho de la localización, del origen del tumor, del tipo de neoplasia neuroendocrina, de su ubicación, como les decía, y de la posibilidad de tratamiento primario con resección quirúrgica. Ya viendo como entrando después de las generalidades, la importancia que tiene el tratamiento y del diagnóstico de estas terapias, entonces vamos a hablar de la clasificación de 2022, perdón, que fue actualizada por la Organización Mundial de la Salud y está principalmente clasificado los tumores por sitio de origen y por grado de diferenciación tumoral, como nos mostraba ahorita Julián, creo que era el mismo cuadro en la misma diapositiva. Como les digo, las más frecuentes son las del tracto gastroenteropancreático. Están también las del tracto digestivo superior y las glándulas salivales y de pulmón y el timo. Entonces aquí la clasificación se hizo como los bien diferenciados, tumor neuroendocrino grado 1, grado 2 y grado 3, y los pobremente diferenciados que son neoplasias neuroendocrinas o carcinomas neuroendocrinos, perdón, de célula grande y de célula pequeña. Esto se diferencia solo en pulmón, donde está el carcinoide típico y el atípico según el grado de diferenciación. ¿Esto por qué es importante? Cuando hablamos de grado de diferenciación, estamos diciendo que las células tumorales conservan las características de comportamiento biológico y la expresión de receptores de somatostatina que pueden tener las células, sus pares homólogos de las células donde se han generado. Entonces, ahora también lo decía Julián, los grado 1 y los grado 2 son bien diferenciados. ¿Eso qué quiere decir? Que las células tumorales de intestino delgado se parecen un poco a las células normales de intestino delgado, ¿sí? Como conservan un comportamiento biológico parecido, expresan los receptores de somatostatina y nos van a permitir administrar una terapia y tomar imágenes, digamos, con mayor efectividad en este tipo de tumores. Sin embargo, se ha demostrado que algunos tumores neuroendocrinos bien diferenciados, grado 3, tienen un comportamiento similar a los grado 2 y por eso en este momento están ingresando también como muy posibles candidatos y ya algunas guías los tienen indicados para la terapia radiopeptídica. En cuanto al principio del teranóstico, entonces esta palabra lo que quiere decir es que vamos a hacer imágenes y terapia dirigidas a un mismo blanco molecular. O sea, las imágenes que nosotros estamos tomando con un blanco molecular común nos van a permitir saber si el paciente expresa este tipo de receptores que también nos permite que se vayan a beneficiar de una terapia. Y eso ha
permitido que la selección de los pacientes sea cada vez más precisa y personalizada para este tipo de terapias. Entonces acá en la imagen vemos bueno, no me voy a enredar con el señalador, como un PET o un SPECT con un blanco molecular nos va a mostrar que este paciente en realidad tiene un tumor que expresa receptores de somatostatina, y con eso vamos a tomar la decisión de administrarle al paciente, digamos, el mismo componente, la misma molécula de comportamiento biológico similar, pero marcada con su par homólogo que emite radiación alfa o beta y va a poder hacer el tratamiento. Entonces, esta terapia nos permite hacer una selección efectiva de los pacientes con el diagnóstico, evaluación de la terapia, evaluación de la toxicidad, pronóstico, y cuando estamos administrando la terapia vamos a lograr un efecto radiobiológico, lesión celular con daño a la doble cadena del ADN. Vamos a poder medir por medio de la dosimetría qué cantidad de toxicidad tiene el paciente y hacer una evaluación inmediata con la imagen, como nos mostraba Carlos ahora. El blanco específicamente, pues son muchos de medicina nuclear. Específicamente para esta charla nos interesa los receptores de somatostatina. Entonces, cuando uno escucha la palabra teranóstico, que se empezó a, digamos, a escuchar más a partir más o menos del 2000, ¡wow! Pero resulta que el principio del teranóstico existe en la medicina hace muchísimos años, ¿sí? Hace por lo menos 70 años. Y el mejor ejemplo para esto es el yodo 131, que se administró inicialmente más o menos en 1940 con fines terapéuticos, y nosotros en la práctica diaria con mucha más frecuencia vemos cómo al paciente se le administra el yodo y luego vemos el rastreo postterapia y vemos que tienen el mismo blanco molecular y podemos verificar que ese paciente, digamos, tiene el receptor que nos está permitiendo darle una terapia específica dirigida con yodo. Ya cuando entramos a hablar de receptores de somatostatina, entonces, esta terapia de radiopeptídica de receptores de somatostatina empezó en 1992 en el Erasmus, donde se administró la primera terapia con indio 111 pentetrotida en un paciente que tenía un glucagonoma. En 1997 Novartis empezó un estudio con itrio 90 dotatate para tumores neuroendocrinos. En el 2000 se empezó el primer estudio clínico prospectivo con lutecio dotatate en Rotterdam, que fue el que le abrió un poco el campo al NETTER-1. Y finalmente, a partir de 2010, se empezó a hacer toda la regulación y todo el trabajo para que iniciara el estudio NETTER-1, que para nosotros ha sido fundamental, porque los resultados de este estudio, que es fase 3, aleatorizado, nos permitió en este momento que en 2017 la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos aprobaran el Lutathera para su uso. En este momento en que van los tumores neuroendocrinos, como les decía, está ya el estudio dirigido para tumores neuroendocrinos grado 3 bien diferenciados y pues el NETTER-2 que les voy a hablar más adelantico. El principio de teranóstico en tumores neuroendocrinos, entonces, estos tumores tienen una proteína G activada por la somatostatina que inhibe la secreción y proliferación celular. Hay 5 tipos de receptores que van del 1 al 5. También ya nos hablaba Julián de eso. Específicamente los tumores neuroendocrinos grado 1 y grado 2 tienen alta expresión de receptores de somatostatina. Entonces ustedes pueden ver ahí en la imagen la célula en el centro que expresa los receptores y cómo la molécula, tanto la diagnóstica, se va a ir a fijar ahí y nos va a permitir estadificar al paciente inicialmente si tiene una enfermedad resecable que puede ir a manejo quirúrgico, o en la parte de abajo si tiene una enfermedad ya metastásica y resecable que lo vamos a dirigir a terapia. Acá está un poco la estructura de la molécula radiopeptídica. Entonces tenemos el radiometal, que puede ser emisor beta o emisor alfa. Pues en este caso específico estamos hablando del lutecio 177, que emite partículas alfa y que está unido a un péptido por medio de un quelante que es el DOTA. Eso le permite unirse al receptor celular e ingresar a la célula, donde con la emisión beta va a causar un daño celular a la cadena de ADN y esperamos que con eso la muerte celular, y adicionalmente la radiación gamma nos va a permitir hacer las imágenes postterapia.
Este es un paciente del Instituto Nacional de Cancerología, que lo traigo para, digamos, ilustrar un poco lo que estamos hablando. Tiene su PED inicial con galio 68 Otanoc y los rastreos posteriores donde vemos que la biodistribución del radiotrazador es similar y podemos pues, pensar que va a tener buena respuesta a la terapia. En cuanto ya a la terapia con lutecio 177, este es el estudio que les hablaba, es el NETTER-1, es un estudio fase 3, aleatorizado, que incluyó 131 pacientes con tumor neuroendocrino avanzado de intestino medio, que se encontraban en progresión y que tenían imágenes positivas de receptores de somatostatina, y los dividió en dos grupos. A uno simplemente no, se les dio la terapia que en ese momento era la que se usaba, que era el octreotide 60 miligramos cada 4 semanas, y al otro grupo de pacientes se le dio la terapia con lutecio 4 ciclos cada 8 semanas, más una dosis más baja de octreotide. Los resultados de este estudio entonces mostraron una reducción del 79% en riesgo de progresión o muerte, una tasa de respuesta del 18% con lutecio versus el 3% con octreotide, una supervivencia libre de progresión de 40 meses versus 8.4 meses, y también hicieron un análisis del tiempo transcurrido de calidad de vida, en el cual encontraron que había una mejoría en la calidad de vida de 28.8 versus 6.1 meses. Después de esto, entonces hubo aprobación del radiofármaco conocido como Lutathera, que es como el comercial, que es octreotate, pues ya decía Julián que acá tenemos es el TOG, pero una aprobación de su uso y ingresó a las guías de manejo clínico más importantes. Entonces, lo importante y lo fundamental es que demostró eficacia, seguridad y mejoría significativa en el control de la enfermedad, estabilización y calidad de vida después de la terapia con lutecio 177. Después de esto y de que se aprobó su uso en tumores neuroendocrinos bien diferenciados grado 1 y grado 2, ha habido varios estudios que están evaluando la efectividad y la seguridad del lutecio en tumores neuroendocrinos bien diferenciados grado 3, todos retrospectivos, cortes pequeñas. Actualmente tenemos el NETTER-2, que es nuestro estudio, digamos, similar al NETTER-1 en características, es fase 3, es multicéntrico, es aleatorizado, y que nos da, digamos, en su principio fue demostrar que en lugar de la quimioterapia, el lutecio puede ser una opción terapéutica en pacientes que tengan expresión de receptores de somatostatina, tengan un tumor neuroendocrino grado 3 bien diferenciado y un KI menor o igual al 55%. El KI es un índice de proliferación. Ya para septiembre, el 25 de septiembre de 2023, Novartis dio como los primeros resultados y nos dieron muy buenas noticias, demostrándonos que el estudio había logrado su objetivo principal, que era demostrar una mejoría en la supervivencia libre de progresión de estos pacientes, que es una luz verde y que seguramente va a reestadificar este grupo de pacientes en las guías de manejo clínico. Y aparte de todo, pues no se observaron hallazgos de seguridad nuevo o de toxicidad que lo vayan a contraindicar. Esto simplemente para mostrarles cómo después de estos estudios, entonces el lutecio entra en las principales guías clínicas como indicación, e incluso ya en la ESMO en 2020 están indicando los tumores neuroendocrinos grado 3 bien diferenciados. Entonces, indicaciones: tumor neuroendocrino, gastroenteropancreático inoperable, metastásico, grado 1, grado 2, como terapia de segunda línea después de progresión análogos de somatostatina fríos, que sería el lanreotide, el octreotide del que hemos hablado hoy, como terapia de tercera línea después de progresión a everolimus, los tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados grado 1, grado 2, después de progresión análogos de somatostatina, quimioterapia, sunitinib o everolimus, los tumores neuroendocrinos grado 3 bien diferenciados, primera línea en pacientes con alta carga de tumoral, en los cuales el crecimiento tumoral implica un riesgo significativo que puede ser obstrucción intestinal, oclusión vascular, por ejemplo. También se ha indicado en feocromocitoma, paraganglioma, neuroblastoma, carcinoma medular de tiroides, se han adelantado estudios, y en meningioma. Para la selección de pacientes, entonces lo primero es que haya un grupo interdisciplinario. Se toma en cuenta todavía el grado tumoral según la OMS, que era lo que estábamos hablando ahorita del índice de proliferación. Debe tener un estudio de receptores de somatostatina,
que sea positivo, ya sea gammagrafía o PET, pues según la disponibilidad, donde se determine que sí expresa receptor de somatostatina, una supervivencia esperada mayor de 3 meses, un puntaje de Karnofsky mayor de 50, el PET con FDG, pues ya creo que lo hemos discutido también, añade un valor pronóstico, pero no contraindicaría la terapia en muchos casos. Y debe tener los exámenes de laboratorios, que son los que aparecen ahí en el cuadro, más o menos bajo estos parámetros. En cuanto a los efectos adversos, pues síntomas gastrointestinales, toxicidad renal, son posibles, toxicidad hematológica, reacciones metabólicas, toxicidad hepática o crisis carcinoides. Después de esto, entonces, se ha hablado mucho de los retratamientos o de las posibles terapias repetidas con lutecio después de que un paciente ha progresado al tratamiento con lutecio inicial. Y se ha demostrado, pues actualmente hay varios estudios, se han demostrado que los pacientes han mejorado la supervivencia libre de progresión, no se han encontrado efectos adversos potencialmente mortales, no se han encontrado toxicidad limitantes ni nefrotoxicidad significativa. Entonces, más o menos se considera que la terapia después de 4 ciclos, que puede ser prolongada con 6 o 8, ha sido bien tolerada y lleva a una supervivencia, a un beneficio en la supervivencia en este tipo de pacientes. Este es un paciente que tuvimos del Instituto Nacional de Cancerología, tenía un tumor neuroendocrino grado 2 de recto. Vemos el PET, la biodistribución con las metástasis hepáticas que tiene una alta expresión de receptores de somatostatina, ya que ocupan pues gran parte del parénquima hepático, y quien se llevó a terapia con lutecio 177 dotapéptido. Vemos los rastreos postterapia que tienen una biodistribución similar al PET que encontramos, y al lado de acá pues está el PET de control, donde vemos que el paciente tuvo estabilidad de su enfermedad inicialmente. En cuanto a la dosimetría postterapia, no voy a hablar mucho de esto porque ya hablo de la parte técnica, Carlitos, pero lo importante es que nos permite ver qué grado de toxicidad tiene el paciente, y como les decía inicialmente, hoy en día los estudios van dirigidos mucho a la dosis dirigida también con dosimetría. Próximamente, pues hay muchas cosas en tumores neuroendocrinos, se están haciendo estudios con actinios 25, bismuto, plomo, que nos habló la doctora Patricia de los alfamisores, digamos que son prometedores, pueden lograr mayor toxicidad, se han encontrado buenos efectos, la dosimetría que guía las terapias, seguramente va a haber una actualización de las guías en cuanto a la terapia para los tumores con grado 3, se está hablando también ya no de agonistas de receptores de somatostatina para el tratamiento, sino de antagonistas, de drogas que aumenten la expresión de receptores en la membrana celular de receptores de somatostatina como el ácido valproico, y hay en estudio también terapias combinadas. Nuestra experiencia, pues les traje algo muy corto, pues tenemos una junta médica interdisciplinaria de tumores neuroendocrinos que está compuesta por endocrinología oncológica, patología, oncología, cirugía hepatobiliar, radiología y medicina nuclear. Y esta es la línea del tiempo de la experiencia con tumores neuroendocrinos. La gammagrafía con Jainitate se inició desde 2007. En 2009 se administraron las primeras terapias con lutecio 177 dotatate. El PET llegó en 2015. En 2021 estaba el doctor Julián en el instituto cuando se administró la terapia de lutecio con Capten, y para 2024 esperamos ya tener disponible la terapia de actinio 225 dotapéptido. Las conclusiones entonces es que la terapia radiopeptídica en tumores neuroendocrinos actualmente juega un papel fundamental y está siendo reconocida por las sociedades científicas, que logra un control efectivo de la enfermedad progresiva, avanzada, metastásica e inoperable, que rara vez es curativa, pero ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente, reducir las lesiones tumorales y retardar la progresión de la enfermedad. Las investigaciones pues van dirigidas definitivamente a optimizar el uso de la terapia con la dosimetría, al uso de antagonistas de los receptores de somatostatina, a terapias combinadas que aumenten el daño del ADN y disminuyan su reparación, que seguramente también va a haber una estadificación del tratamiento de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos grado 3, y pues que todavía no está escrito todo en terapias radiometabólicas gastroenteropancreáticas. Hay muchas cosas por resolver. Este es nuestro grupo de trabajo, el grupo de tumores neuroendocrinos y el grupo de medicina nuclear.